después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a las condiciones en que terminó dicho conflicto, el planeta se dividió en dos bloques bien definidos, que representaba a los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética, después de haber derrotado a su enemigo común, ya que si se recuerdan, en la Segunda Guerra Mundial estos países fueron aliados. Pero entonces, ¿cómo es que se hicieron enemigos? Cuando cayeron las ideologías fascistas y nazistas, las únicas ideologías que quedaron vivas fueron, el capitalismo, representado por Estados Unidos, y el socialismo, representado por la Unión Soviética. El capitalismo se caracterizaba por libertad de industria y comercio, el predominio del mercado y la propiedad privada, además el Estado tenía una intervención muy pequeña en la economía, pero tenía unas consecuencias, como la división de clases, y las grandes diferencias de riqueza entre trabajadores y propietarios. Era en general un sistema liberal democrático, lo que quiere decir que se realizaban elecciones, existían los partidos políticos que representaban diferentes ideologías de diferentes secciones de la población. Por otra parte estaba el socialismo, llamado también socialismo real o comunismo. Ellos se caracterizaban por rechazar la propiedad privada y el mercado, el Estado tenía que controlar la economía, con el objetivo que las clases sociales desaparecieran. Lucía como una ideología que buscaba el bien de la mayoría de sus habitantes, pero aún así el socialismo no permitía la libertad de expresión, en donde dominaban los partidos que eran comunistas. Como se puede ver, ambas ideologías eran totalmente opuestas, por lo tanto si una de ellas dominaba todo el mundo, ya que ambas buscaban ganar nuevos aliados a favor de lo que defendían y ganar territorios para poder imponer su modelo, tanto social, político y económico, provocaría el desaparecimiento de la otra ideología. Gracias a esto se podría decir que comenzó la Guerra Fría, llamada así por el hecho que no hubo una guerra directa entre ambos bloques, sino que hubo una competencia por quien se armaba mejor y conquistaba más países, para aumentar su territorio. Entonces, ¿cómo empezó todo? En la Conferencia de Yalta en 1945, Europa se dividió, en Europa occidental dominada por la influencia capitalista y la oriental dominada por la influencia socialista, ambas partes se negaban a renunciar a los territorios, Estados Unidos obligó a expulsar a los socialistas de sus territorios conquistados e igualmente la Unión Soviética se afianzó de sus territorios. Ese sería uno de los factores. Luego de esto, en 1947 Estados Unidos decide realizar el Plan Marshall, que consistía en que Estados Unidos brindaría apoyo político, económico y militar a aquellos países que se sintieran amenazados por el socialismo, o para aquellos países que necesitaran de apoyo económico para su reconstrucción, estos previamente tenían que aceptar el sistema capitalista, y suprimir todo rastro de comunismo. Como dato extra, los países que aceptaron este trato formaron la Organización Europea de Cooperación Económica, recibiendo $13.000 millones cada país. Obviamente la Unión Soviética estaba totalmente en contra de este plan, y su respuesta fue crear la Cominform, que era una organización que le diría a los países socialistas cómo actuar ante ciertas situaciones, buscando fortalecer los territorios socialistas. Otro factor que dio inicio a la guerra, fue la división de Alemania en 1949. Como sabemos, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dominada por los países ganadores, estos eran, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Pero Estados Unidos, junto a Gran Bretaña y Francia, decidieron unificar sus territorios y formar la República Federal Alemana, y la Unión Soviética hizo lo propio, formando la República Democrática Alemana. Este hecho consolidó oficialmente la división entre ambos bloques. Luego de esto aún en 1949, Estados Unidos con otros aliados formaron la OTAN, y la Unión Soviética creó el Comecon, ambos buscaban formar alianzas militares con otros países para defender sus territorios. Pasemos a revisar los conflictos de la Guerra Fría. Como ya habíamos dicho, la Guerra Fría se caracterizó porque no fue una guerra directa, sino que fueron diferentes conflictos que se desarrollaron a lo largo del mundo. Entre los más destacados tenemos: Número 1. La Guerra de Corea. Esta guerra ocurrió de 1950 a 1953. Después de la derrota de Japón, el territorio coreano fue invadido por tropas soviéticas y norteamericanas para intentar reunificar las dos Coreas, cosa que no lograron, así que en 1949 las tropas de ambos bloques se retiraron, pero luego de la victoria maoísta en China, Stalin sugirió a Corea del Norte invadir a Corea del Sur.
Ante esta acción la ONU permitió el envío de tropas americanas a Corea, desembocando en una guerra. La guerra terminó en 1953 con la paz de Panmunjom, quedando al fin y al cabo las dos Coreas separadas. Número 2. La Guerra de Vietnam. Este empezó en 1957, cuando el dirigente socialista de Vietnam del Norte dijo que iba a enviar tropas para conquistar a Vietnam del Sur, pero Vietnam del Sur fue apoyado por Estados Unidos y entonces se formó otro escenario de guerra. Este conflicto, a diferencia del de Corea, lograron reunificarse en una sola nación en 1973, pero bajo dominio comunista ya que, los norvietnamitas y el Vietcong, consiguieron entrar en Saigón, provocando la derrota de Estados Unidos, que por cierto, es la primera y única derrota que sufrió. Número 3. El conflicto de Camboya. Camboya era dominado por un gobierno de derecha, apoyado por Estados Unidos, pero en 1967 aparece un grupo guerrillero llamados los Khmer's Rojos, que eran comunistas. Estos subieron al poder gracias a la retirada de las tropas americanas en Vietnam, que colocó a los Khmer's Rojos en el poder, con lo cual empezó una sangrienta dictadura. Los Khmer's Rojos cayeron de poder luego de perder las alianzas con el Vietnam soviético, destituyéndolos del poder. Se calcula que más de 1,5 millones de personas perdieron la vida en este conflicto. Número 4. Los misiles en Cuba. En 1960, el gobierno de carácter capitalista de Fulgencio Batista en Cuba, fue derrocado por la guerrilla de Fidel Castro, de carácter socialista. Estados Unidos entonces decidió a dejar de ayudar a Cuba económicamente. La Unión Soviética entonces decidió darle ayuda a Cuba, firmando así una alianza militar entre ambos países. Pero en 1961, la situación se agravó mucho ya que Cuba le pidió permiso a la Unión Soviética de instalar unos misiles nucleares en la isla que apuntaran a Estados Unidos, cosa a la que accedió, pero Estados Unidos, dándose cuenta de esto, realizó un bloqueo naval a Cuba, ya que si hubieran llegado esos misiles Estados Unidos podía estar en un gran problema. Pasado un tiempo la Unión Soviética ordenó la retirada de los barcos. Estos son los conflictos más destacados, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Hubo más conflictos, incluso en países pequeños como en el Canal de Suez, El Salvador o en Nicaragua, pero no fueron tan relevantes como los antes mencionados. Aún con todos estos conflictos, cabe destacar que hubo una época en donde hubo una relativa paz. Esto se debió más que todo a los cambios de gobernante que sufrieron ambos bloques. En la Unión Soviética, subió al poder Khrushchev, que desapareció todo lo que tenía que ver con Stalin. Esto fue conocido como la destalinización. Y en Estados Unidos, después de la elección de Eisenhower, subió John Kennedy al poder. Ambos dirigentes eran más tolerantes a las ideologías de su rival, por lo que hubo diversos acuerdos entre ellos buscando la paz y el alto al fuego, cosa que se logró por un tiempo. Pero luego de la intervención soviética en el territorio de Afganistán y el acceso al poder de Ronald Reagan, la tensión volvió a perecer. Durante esta época Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron apoyar las diferentes partes de los conflictos bélicos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde Estados Unidos apoyaba a las dictaduras y los soviéticos a las guerrillas. Luego de esto, Estados Unidos desarrolló un plan conocido como la Guerra de las Galaxias, que consistía en fabricar nuevo armamento de defensa en contra de los posibles misiles enemigos que amenazaran sus territorios. Este desarrollo lo que buscaba era detener dichos ataques en pleno aire. La Unión Soviética hizo lo mismo, pero fue un grave error ya que su débil economía no lo soportaría. Problemas que llevaron al fin de la guerra. Por parte de la Unión Soviética podemos encontrar la ruptura de relaciones con China y Yugoslavia, que sus relaciones se deterioraron rápidamente debido a que ellos buscaban consolidar un nuevo socialismo diferente al de la Unión Soviética. Y las revueltas de Hungría y Checoslovaquia, que querían separarse de la Unión Soviética, ya que no estaban de acuerdo totalmente con las leyes del socialismo y buscaban formar su propio socialismo más humano y que favoreciera a toda la población. Por parte de Estados Unidos podemos destacar sus intentos por acercarse a los países del este, conocido como Ostpolitik. El deterioro de su relación con Francia y la expulsión de esta de la OTAN. Y finalmente, su reputación fue aumentando en Europa como un país que apoyaba la democracia y la libertad, todo esto gracias a su papel en los conflictos de América Latina.
Al final, la guerra terminó con la disolución de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, esto gracias a que rompieron sus relaciones y sufrieron muchas revueltas, pero el factor más importante fue que la Unión Soviética le dio un gran enfoque a la carrera armamentística, cosa que su economía no aguantó y provocó la disolución de la Unión Soviética. Quedando al final con un claro bloque ganador, el capitalista. Esto tuvo una gran repercusión en el mundo, ya que hoy día la ideología que domina la mayoría de países es la capitalista, por lo que Estados Unidos se convirtió en prácticamente el núcleo de todo el mundo.